Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta transmisión especial que la Gobernación de Antioquia hace para hablar sobre vacunación, sobre un tema que todos los días tenemos que tener vigente, en el que todos los días tenemos dudas y del que todos los días tenemos que aprender un poco más. Por eso, desde las redes sociales de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, hemos habilitado este espacio para conversar, para hablar de temas de interés y sobre todo para informar bien, porque recuerden, el primer paso para la prevención es la información, y la información de calidad, la información veraz y la información de expertos, sobre todo la información oficial. En este tiempo de noticias falsas y en este tiempo en el que pues muchas personas comunican lo que no es o lo que no es correcto y que puede afectar todo el desarrollo que se viene realizando de prevención y de contención del COVID-19 en nuestro departamento. Quiero saludar a dos invitados muy especiales porque la charla que tendremos hoy tiene que ver con un tema que obviamente ocupa la atención del mundo entero y que no es ajena a la realidad de nuestro departamento. La vacuna contra la COVID-19 para población no asegurada y para inmigrantes. Las personas que se conectan pueden formular sus preguntas a través de la caja de comentarios que aparece en esta transmisión y nuestros expertos estarán entonces atentos a resolverlas. Esta mañana nos acompaña el doctor Leopoldo Giraldo. Él es el gerente para la contención de COVID-19 en Antioquia. Doctor Leopoldo, muy buenos días. Muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos resolver las inquietudes que se nos vayan presentando, y no solamente de los migrantes, también de la población no afiliada, no asegurada, qué podríamos hacer con ella y cómo vamos a hacer el proceso de priorización de esta población para la atención en la vacunación. Perfecto. Nuestro otro invitado es Julio César Fabra Arrieta. Él es profesional de la Secretaría de Salud en Antioquia. Buenos días, Julio, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para las preguntas que tengan todos ustedes con respecto a la organización de base de datos y cómo sería su agendamiento para la vacunación contra la COVID. Perfecto. Eso es uno de los temas que vamos a hablar porque creo que es lo primordial, este tema en específico.
coherente con nuestra campaña, que a la vez es una invitación a cuidarnos y vacunarnos, es muy importante que aclaremos las dudas que todos los ciudadanos tienen acerca de esta vacuna. Entonces, comencemos esta conversación hablando sobre esta población especial, los migrantes. Doctor Leopoldo, ¿cómo ha sido, digamos, el tratamiento en general de personas que han sido afectadas o que han tenido que recibir atención médica por COVID, esta población especial, los migrantes que están en nuestro departamento, y cuál va a ser ese proceso con ellos para iniciar la vacunación? A ver, es importante partir de un tema. Los migrantes, tenemos una cantidad de población migrante regular en el país, los que ingresaron normalmente al país, pero tenemos una población irregular en el país, los que entraron de alguna manera distinta y que no están legales, por decir algo, en el país. Entonces, la población regular, el decreto 064 definió los procesos de aseguramiento de esta población. Entonces, tiene acceso al aseguramiento, ya sea o en el régimen subsidiado, dependiendo del nivel que tenga en la clasificación del SISBEN, o en el régimen contributivo, si es un empleado y si tiene capacidad de pago. Entonces, los regulares hoy, ¿cómo se atienden? Dentro de su sistema de seguridad social, el que ellos tengan en este momento. Ahora, los irregulares sí tienen una dificultad, y es que el irregular técnicamente no nos aparece, y para ellos deben entrar en el proceso de regular su situación en el país como primera medida. Ahora, hoy los venimos atendiendo en los servicios de urgencias. Los hospitales y las instituciones de salud del país los deben atender de alguna manera el ente territorial, dependiendo del nivel de atención que necesite, si es un hospital local, si es una atención de segundo o tercer nivel, o lo pagan los municipios o lo pagan los entes territoriales departamentales. Y adicionalmente, es una dificultad, insisto, que hay desde el nivel nacional. El nivel nacional aporta unos recursos para la población que se tiene siempre y cuando uno diligencie los diferentes formatos que pide el gobierno nacional. Eso como primera medida. Ahora, para el proceso de vacunación, pues la población migrante regular estará priorizada por su asegurador, por su EPS. La población irregular no está. ¿Y qué ha dicho el gobierno nacional? La población irregular no es que no se vaya a vacunar, hoy no está en los criterios de priorización. ¿Qué se está haciendo? El gobierno nacional está tramitando un permiso transitorio para esta población, todavía no se tiene, que permita que esa población pueda ingresar al aseguramiento y pueda ser vacunada. Quiero insistir, no es que no se va a vacunar, es que hoy no está priorizada por la dificultad que tenemos de localización de esa población, de poder. En general tenemos vacunas que son de 2 dosis y que usted pueda decir, yo lo vacuné, le hice el seguimiento, le aplico la segunda dosis. Entonces, en este momento estamos en ese trámite que habrá que darnos los tiempos de que salga ese permiso transitorio que se está trabajando para que esta población entre en el aseguramiento. Doctor Leopoldo, ¿cómo entender en términos muy sencillos los que sí y los que no? ¿Tienen documentación? ¿Están regulados en nuestro país? A ver, yo creo que cada uno de los que están al otro lado saben. Yo entré legalmente al país, yo entré, me firmaron el pasaporte, me dieron el permiso de ingreso y me dijeron, usted puede estar en el país legalmente tanto tiempo. Los otros entraron por el hueco, por la quebrada, de una manera no formal, entonces nunca quedaron registrados como que hubieran ingresado al país. Perfecto. Hay que hacer un trámite, hay que hacer una inscripción, hay que regularse, hay que estar en una base de datos. Expliquemos, Julio, un poco en qué consiste este proceso. Bueno, las personas ya ingresaron de manera legal, como lo dijo Leopoldo, deben de hacer toda la gestión de solicitud de permiso especial de permanencia con Migración Colombia. Es la única entidad autorizada para generar ese permiso especial de permanencia y lo deben de hacer, y cuando ese permiso especial de permanencia sea autorizado, deben de dirigirse a las secretarías de salud de su municipio para que los incluyan en el listado censal. Cuando esas personas ya son incluidas en el listado censal, se pueden afiliar de manera inmediata a una EPS, dependiendo si tienen capacidad de pago, se afilian al régimen contributivo. En caso de no tener capacidad de pago, quedan en ese listado censal y opcionados para afiliarse al régimen subsidiado.
ellos mismos tienen la opción de elegir qué EPS se van a afiliar dependiendo de las que estén habilitadas en su municipio. Algo muy importante, esas personas que se afilian al régimen subsidiado deben de notificarse cada 4 meses ante la Secretaría de Salud para notificar que sí están residiendo en ese municipio, porque si no lo hacen, pasados 4 meses serán retirados de manera inmediata. Así lo define el decreto 064. Ok. En términos de vacunación, las personas que no están aseguradas y las personas migrantes, ¿a qué, digámoslo así, a qué tienen derecho? Pues sabemos que nos cobija un derecho universal a la salud, pero en estos temas específicos en los que, pues, digamos que hay que hacer alguna logística y algún acompañamiento, ¿a qué tienen derecho estas poblaciones? A ver, yo quisiera partir de, y tú lo decías, hoy un ciudadano colombiano o un residente en Colombia legal debe estar asegurado, debe tener una empresa promotora de salud o debe estar en una excepcionada, o sea, en cualquier asegurador que le proteja y que le cubra su sistema de salud. Las personas que son niveles 0, 1, 2 del SISBEN, que hoy no tienen una EPS, los municipios tienen la obligación de manera oficiosa de afiliarlos a una EPS del régimen subsidiado de su municipio. Si esas personas tienen capacidad de pago o tienen un empleo, están trabajando en una casa de familia, están trabajando en algún lugar, el empleador los debe afiliar a la seguridad social. O si usted tiene condiciones, usted se debe afiliar como trabajador independiente a un EPS. Entonces esperaríamos que sea muy poquita la población, cada vez menos. Ahorita Julio nos va a contar las coberturas que hoy tenemos en aseguramiento. Cada vez menos tenemos población no asegurada. Ahora, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando una población que es muy importante hoy con la situación del país, que son, en la clasificación que hace el SISBEN, que son los niveles 3 o nivel 4 del SISBEN, que posiblemente no tengan. Yo tengo una casa que puede tener unas condiciones muy buenas, pero yo llevo 6, 7, 8 meses sin empleo y no tengo capacidad de pagar un seguro. Esa población entra a tener un subsidio específico para los procesos de atención en salud, para ciertas actividades y con unos porcentajes específicos, pero no son objeto de asegurarlos completamente. Entonces es lo que nos queda como población no asegurada, que termina siendo responsabilidad de los municipios en parte y de los departamentos. Ok. Estas personas que no tienen certificado de vacunación, Julio, ¿qué pasa con ellas? No, esas personas te tienen que hacer todo el proceso de gestión para que les puedan dar ese certificado de vacunación. Recordemos que la vacunación es solamente para las personas mayores de 18 años. Entonces, cuando se vacunen, se les va a dar un certificado de vacunación para que ellos puedan tener ese carnet y se les da desde el primer día que se les aplique la primera dosis en caso de requerir 2 dosis, y en la segunda dosis deberían de llevar su carnet para que les puedan confirmar que ya tienen las 2 dosis aplicadas si requiere de acuerdo al laboratorio de vacunación que se les haya dado. Hagamos un poco de recorderis frente a lo que tiene que ver con los regímenes en los que se estructura la persona. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, vamos a recordar que existen 3 regímenes. En el Sistema General de Seguridad Social está el régimen subsidiado, el régimen contributivo, y hay un régimen de excepción o especial que lo componen lo que son las universidades, magisterio, Copetrol y la fuerza pública, como ejército y policía. Ese es el régimen de excepción y especial. Y tenemos los otros 2 regímenes que son contributivo y subsidiado. Tienen una apelación, régimen de excepción sobre contributivo y contributivo sobre el régimen subsidiado. En ese momento, el departamento es de los pocos departamentos en el país que tienen más afiliados de la población en el régimen contributivo. Cuando hago parte de un régimen contributivo, cuando tengo capacidad de pago para cotizar al sistema. Cuando yo tengo esa capacidad de pago, puedo
acceder al régimen contributivo a todo el plan de beneficios de salud. Y está el régimen subsidiado, que son aquellas personas que no tienen capacidad de pago y fueron identificadas mediante una encuesta del SINVEN, que el SINVEN no es salud, el SINVEN es una encuesta de identificación. Cuando los identifican, si su nivel está entre 1 y 2, esa población es objeto de afiliación al régimen subsidiado. Entonces son los 3 regímenes: subsidiado, contributivo y régimen de excepción. Ok, muy importante también mencionar, Julio, la población asegurada, qué porcentaje de población asegurada tenemos en nuestro departamento y cómo se hace el proceso con ellos, ya para que vayamos entrando en materia, doctor, para que expliquemos cómo va a ser ese proceso en nuestro departamento. Bueno, entonces tenemos el 98.39% de la población se encuentra asegurada en el departamento o sea, si lo comparamos con la proyección que hizo el DANE para el año 2021. Entonces, esa población no es una población de más de 6.672.000 afiliados, usuarios, que se encuentran afiliados a los 3 regímenes. Pero lo más importante ahí no es la población, porque esa población ya sabemos es responsabilidad de la EPS en cuanto a actualización de sus datos y el agendamiento con la IPS, ¿sí? Ellos ya definirán y asignarán la IPS que se encargará de vacunarlo y el agendamiento. La preocupación no está en eso, o sea, el trabajo que debemos de hacer nosotros como entes territoriales es en la población que no está asegurada y la tenemos dividida en 2 grupos, los que son puntajes niveles 1 y 2 de SINVEN y los que son puntajes superior. Los que son puntajes niveles 1 y 2 de SINVEN, con corte ahorita a febrero, que ha venido bajando y haciéndose las últimas depuraciones, tenemos 88.688 usuarios que no tienen seguridad social, pero son objetos de afiliación al régimen subsidiado. Entonces, la invitación es que esos usuarios se acerquen a las secretarías de salud de ese municipio y soliciten la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, al menos del régimen subsidiado, si no tienen capacidad de pago. Perdón, te interrumpo porque es muy importante, Julio, seguir haciendo pedagogía. Es decir, yo no tengo empleo, no tengo un recurso económico que me permita pagar mi seguridad social como independiente, es decir, estoy descubierto en el régimen contributivo, pero puedo estar cubierto en el régimen subsidiado. ¿Cómo? Voy a mi alcaldía, básicamente. Voy a mi alcaldía y ¿qué hago? Voy a la alcaldía y me dirijo a la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud del municipio solicito que me identifiquen, presento mi documento de identificación, lo validan, primero se valida en la BDUA, en las bases de datos, para ver si realmente no tiene seguridad social, y de no tener, el municipio procede a hacerle una afiliación de oficio. Entonces el municipio le hace una afiliación de oficio y el usuario queda inmediatamente asegurado a la EPS. El usuario elija de régimen subsidiado siempre y cuando cumpla requisitos, o sea, sea nivel 1 o 2. Ese usuario a partir de ese mismo día tiene derecho a acceso al plan de beneficios de salud de la EPS que eligió. Si el usuario no hace ese proceso y el municipio lo detecta y lo focaliza, el municipio procede a hacer la afiliación y ya escoge la EPS que tenga mayor cobertura en ese municipio. Eso en cuanto a las personas que tienen puntaje nivel 1 y 2. Pero tenemos una población que no tiene puntaje nivel 1 o 2 de SINVEN y no tiene cómo pagar una cotización en el régimen contributivo. Esa población es la que conocemos como población no asegurada. No se dice pobre porque no están focalizados en niveles 1 o 2 de SINVEN. Entonces esa población no, si no tiene capacidad de pago, la única forma de que sea agendado para la vacunación es que le toca al ente territorial la responsabilidad de su agendamiento para la vacuna. De igual manera, todos van a ser vacunados de acuerdo a las fases de priorización definidas por el ministerio. Esa población, lo que tenemos que mirar, y se le ha informado a todas las secretarías de salud, es que validen si esa población perdió su empleo, si estuvo afiliado antes del 12 de abril hacia acá. Porque si perdieron esa afiliación del 12 de abril a la fecha, esas personas deben de estar activas por emergencia en el régimen contributivo en la EPS que pertenecía. Y ahí, con esa activación por emergencia,
según el decreto 538 del 2020, esas personas pueden ser agendados y seguir gozando del plan de beneficios en salud. Ok, entonces, pero no le dejemos la responsabilidad al municipio, que es que el municipio me encontró y me afilió. No, yo debo ser responsable. Si yo no tengo cobertura en seguridad social, pues voy al municipio, hago mi afiliación, le solicito al municipio que me haga mi afiliación porque estoy descubierto, porque no tengo, digamos, cómo acceder a los servicios. No le dejemos la responsabilidad a los municipios, hagámoslo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir también para documentar todas esas personas que necesitan iniciar ese proceso de vacunación, doctor. Y ahí, pues, es, digamos, el foco principal de esta conversación. ¿Cómo vamos en Antioquia hoy? El gobernador Aníbal Gaviria anunciaba que ya, pues, entre hoy y mañana se termina esta fase de primera etapa hacia el personal de salud, al personal de primera línea. ¿Cómo iniciamos ese proceso con los ciudadanos en general? Elmer, me voy a alargar. Vos dijiste una cosa ahorita muy importante. No, es que el municipio no me ha asegurado. No, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Yo tengo que buscar mi aseguramiento. Yo tengo que buscar mi afiliación a la seguridad social. No me puedo quedar esperando a ver si algún día vienen y me visitan para que me aseguren. Si yo no tengo capacidad de pago, yo debo ir o a la Secretaría de Salud, de los municipios o en la de Salud o en la de Planeación. Pero cada municipio tiene una oficina que hace las encuestas del CISBEN y que define ese proceso con usted como primera medida. Ahora, tema de vacunación, Elmer, que me estabas preguntando. Antioquia arrancó el proceso de vacunación. Ese proceso, tenemos un plan departamental de vacunación como primera medida. En ese plan tenemos definidos unos elementos prioritarios, como son todo el proceso de cadena de frío, que es muy importante. Cómo mantenemos las vacunas en las temperaturas que son, cómo garantizamos tener los trabajadores necesarios en cada uno de los puestos de vacunación, cómo hacemos para que los puestos de vacunación cumplan con las condiciones de norma para garantizar el poder vacunar a la población, cómo garantizamos que se tengan los insumos necesarios en cada uno de estos puestos. Pero hay un tema que va a lo que decía Elmer ahorita. Yo, ¿cómo aparezco en la base de datos? ¿Cómo aparezco? Y entonces por ahí empiezo. Si yo estoy asegurado, si mi EPS me va a priorizar a mí en las etapas 1, 2, 3, que son las que conforman la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, o en las 4 y 5, que son los que conforman la fase 2. En ese orden el país ha definido vacunar y Antioquia viene desarrollando el plan en esas etapas concretas. Entonces, el ministerio inicialmente nos envió la semana pasada 6.570 dosis. Y en la directriz del ministerio era para aplicar en instituciones prestadoras de servicios de salud, hospitales que tuvieran camas de cuidados intensivos, básicamente en el área metropolitana y en el oriente antioqueño. Entonces cogimos hospitales de Río Negro, de La Ceja, de Envigado, de Itagüí, Sabaneta, Medellín y Bello. Y ahí tenemos 11 instituciones donde se colocaron esos 6.570 biológicos. En los tiempos que teníamos programados están colocados el 100% de esos biológicos. Ahora, ¿qué viene adicional? Entonces, ya hay una distribución de unos biológicos adicionales que llegaron. A Antioquia le van a llegar 21.000 biológicos para repartir 10.000 y piquito, se me olvida esa fracción específica, 10.061, que son para instituciones de salud, para los trabajadores de salud. ¿De dónde? ¿Qué dice la resolución? Resolución 195 del Ministerio de Salud dice que es para distribuir en las IPS, hospitales periféricos, no en el área metropolitana. Entonces, ¿dónde se repartirán? Básicamente en Urabá, y en Urabá, en Turbo y Apartado, que es donde tenemos camas de cuidados intensivos, en Bajo Cauca, en Caucasia, que tenemos camas de cuidados intensivos en las dos instituciones de salud que tenemos allá, y posiblemente en el oriente antioqueño. Y ahí se repartirán esas 10.000 dosis. Recordemos que Sinovac es un biológico que necesita 2 dosis. Entonces colocamos por ahí. Y por el otro lado nos llegaron 11.106 biológicos
para la población mayor de 80 años. Entonces ya vamos a empezar con la población mayor de 80 años. ¿Cuál población? La que está en las instituciones de larga estancia. Para nosotros, centros de bienestar del anciano en nuestros municipios, hogares geriátricos, hogares donde que son públicos o privados, que han tenido y que tienen ahí hospedada población mayor de 80 años que no tiene capacidad de pago, algunos, otros con capacidad de pago. Entonces, primero vamos a ir a esos centros y posteriormente tendremos que priorizar a la población mayor de 80 años que esté en centros carcelarios. Esa es la directriz que se da en la resolución 195 y sobre esa ya empezamos nosotros a trabajar. Ahora, ¿cuándo empezamos? Llegó la vacuna, estamos revisando distribución y a dónde vamos a llegar con esa vacuna y empezaremos a distribuirla a los municipios para que los municipios empiecen a vacunar en estos centros y en estas instituciones de salud. ¿Cuándo? Hoy miércoles, el gobernador nos dio todo el tiempo del mundo, dijo que mañana, todo el tiempo del mundo, mañana, señores, posiblemente mañana, si las condiciones se dan, empecemos hoy a definir para dónde van, esperamos poderlo tener hoy y poder empezar mañana a ya coordinar con los diferentes municipios el traslado de la vacuna a cada cabecera municipal para que se empiece con la IPS que hoy tienen allá que vacuna, a vacunar estos centros. Esa es la meta de trabajo que hoy tenemos. Esperamos a colocar estos biológicos y piensen que ya nos anunciaron que llegaron otras vacunas de Pfizer. Nos están hablando de 6.800 biológicos. Esos biológicos vienen, y ya lo dijo el ministerio también, para continuar en las instituciones de salud que hicimos en las 11 que empezamos, continuar con el proceso de vacunación en estas instituciones. Bien, doctor, en esa perspectiva, este fin de semana vamos a ver mucho movimiento en nuestros municipios de gente que se está yendo a vacunar. ¿Cuál es el ABC? ¿Cuál es ese requisito primordial? ¿Yo qué tengo que hacer? Yo estoy dentro de la población, digamos, que sigue en el proceso de vacunación. ¿Cuál es esa responsabilidad mía? Yo ese día tengo que hacer, me tengo que llevar el documento, tengo que llegar a una hora específica, tengo que vestirme de alguna manera. Contémosle todo a la gente para que no haya lugar a dudas de cómo va a ser. Voy a tratar de dar el esbozo general, ¿cierto? La EPS, la aseguradora que usted tiene, esa aseguradora tiene una lista que le pasó el Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio de Salud coge y nos lista a todos y nos prioriza en primera etapa, segunda, tercera, cuarta o quinta etapa. Ese listado del Ministerio se le entrega a la EPS suya o a su aseguradora, la que sea. Esa EPS valida esos datos porque puede que en ese listado haya un fallecido porque lo cruzan contra base de datos de registraduría. Entonces puede que haya un fallecido. Ellos validan esa base de datos. Validada esa base de datos, validada es decir, estos son los que hay que vacunar. Esa EPS se lo entrega a la IPS o al hospital o al centro de salud donde a usted lo van a vacunar. Entonces la EPS le manda ese listado. Voy a pensar en un municipio cualquiera. Entonces yo estoy en Marinilla y se lo mandan al Hospital San Juan de Dios de Marinilla, que es el que va a vacunar en Marinilla. ¿Qué hace la institución que va a vacunar hospital? Tiene que agendar a cada uno de los usuarios que esté en la base de datos. Por eso hoy es muy importante, hoy más que nunca, que usted como ciudadano se haya acercado a la aseguradora, a la EPS o a la IPS a actualizar sus datos. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar es que ese hospital lo llama a usted y le van a contestar al otro lado de la línea, ya no vive aquí, ese no es el teléfono, nunca ha vivido, y pasa que más o menos el 30% de la población la llamamos y ese no es el teléfono. Entonces, muy importante que usted actualice la base de datos, que vaya a su IPS o a la EPS. De allá lo van a llamar, entonces ellos lo van a llamar y van a decir, señor tal, usted está priorizado en la etapa tal, tiene cita para su vacuna el día tal a tal hora para su primera dosis. Si es objeto de segunda dosis, le van a decir, y la cita para su segunda dosis es en tanto tiempo.
y le van a dar la cita para su segunda dosis adicionalmente. Hay vacunas que la segunda dosis se pone a los 21 días, hay vacunas que se pone a los 28, entonces dependiendo del biológico le van a decir cuándo le dan la segunda cita. ¿Usted qué debe hacer? Llegar idealmente el día que tiene la cita para su vacuna, haber leído el consentimiento informado, ojalá llegar con él en el papel y firmado para que rinda, porque tenemos que vacunar a mucha gente. Entre más nos rinda, más logramos esas metas de vacunación. Entonces usted llega a la IPS con su consentimiento, hace la fila que le corresponde, pero usted tiene cita en hora y todo. Guarda todas las medidas de seguridad necesarias, el distanciamiento, llega con su tapabocas. En la IPS le deben garantizar el alcohol glicerinado para que usted se higienice. Hace el proceso de vacunación interno en la IPS. Hay vacunas que usted tiene que esperar media hora, hay vacunas en las que no tiene que esperar, entonces dependiendo de la que le coloquen, guardar todo ese proceso. Posteriormente de que sea vacunado, usted o espera o se va para su domicilio. Si tiene alguna situación particular, debe informar a dónde lo vacunaron para que le hagan seguimiento a ese evento. Lo normal es que la gran mayoría de población no le pasa nada, no siente nada, no le duele nada, posiblemente únicamente el chuzoncito de la aguja, pero no le pasa nada. Y debe irse para su casa y esperar a su segunda dosis, que ya le dieron la cita, ¿cierto? Ese es el proceso normal de vacunación. Importantísimo, y quiero recalcar que usted haya revisado el consentimiento informado, que lo haya leído, que lo tenga claro y que si tiene dudas en su IPS le aclaren esa situación. Segundo, muy importante, que usted actualice la base de datos, que cuando lo vayan a llamar, ese sí sea el teléfono, esa sí sea la casa en la que usted vive, porque hoy no lo van a encontrar. Y la idea es que podamos vacunar a todos los que están en la lista. Perfecto, es muy importante que podamos entender todo esto, porque hay unas cifras que nos dicen lo descuidados que somos como ciudadanos. Julio, cuéntenos sobre esas cifras. Bueno, antes de darles la cifra, quiero recordarles que en la página de la Secretaría Seccional de Salud de SSA Antioquia tenemos un link donde tenemos los enlaces para la actualización de datos de aquellas personas que ya se encuentran aseguradas. Pueden ingresar ahí, buscan su EPS de afiliación y actualizan los datos de manera rápida, no se demora actualizando los datos, sobre todo de contacto y de ubicación. Tenemos una población que no está asegurada, que son puntajes niveles 1 o 2 de Cinven, que no se podrían asegurar a una EPS porque su documento no está acorde a la edad. Es decir, ya tienen más de 18 años, 18 en adelante, y todavía aparecen en la base de datos del Cinven con registro civil o tarjeta de identidad. Esas personas, si no hacen esa actualización, va a ser muy difícil para agendarlas, para afiliarlas y para ponerle la vacuna contra la COVID. Entonces, necesitamos que se acerquen a actualizar esos datos, lleven su documento de actualización para que en el Cinven de su municipio lo puedan actualizar y de una vez proceda la Secretaría de Salud a hacerle la afiliación, porque si no, no se podría realizar la afiliación. Y son más de 44.380 usuarios que están en ese momento identificados en el Cinven con esa dificultad. Entonces, invitamos a esa población a que actualicen sus datos en las oficinas del Cinven y cuando ya esté actualizado en el Cinven procedan a hacer la afiliación. Sin la actualización de esos datos no se permite la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Pero pasa otra cosa, Julio, y es que los migrantes, por esa condición de migrantes que tienen precisamente, son personas que son muy nómadas, que están en un lugar hoy, en otro lugar mañana. Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas que se aplican la vacuna en un municipio y una segunda dosis ya no están en el municipio porque se fueron, en ese tipo de casos, ¿qué hacemos? No, la población, como decía Leo, tan pronto se le coloque la primera dosis, queda agendado de una vez para la segunda dosis si se requiere segunda dosis. Ellos deben de acudir a esa cita o informar inmediatamente a la EPS que ellos cambiaron para que la EPS le asigne otra IPS cuando le corresponda la segunda dosis, porque si no se va a perder ese biológico y no se le va a poder poner la segunda dosis.
En ese caso, jalar las orejas, llamar mucho la atención, ser muy disciplinados. Entendemos que por las condiciones en las que viven nuestros migrantes a veces es difícil que estén en un solo municipio, pero por lo menos durante este tiempo de vacunación es pedirles, ayúdenos a ser más organizados y que podamos atender la mayor población de la manera más sencilla. Sí, ese llamado siempre, Elmer, habrá que seguirlo haciendo y es actualice los bases de datos en su asegurador para los migrantes y para el resto de la población. Hablamos del 30%. Entonces, todos debemos actualizar la población en el asegurador. Ojalá, nos pasa mucho, es que cambiamos de teléfono a veces como de ropa. Vea, no, es que ayer tenía un número, hoy tengo otro. No, ojalá podamos mantener ese número, ojalá podamos estar estables que permitan la ubicación. Pero mínimo es que seamos localizables para que me puedan agendar la primera cita, porque después de la primera ya me dieron la cita para la segunda, entonces es más difícil que se me pierda, y que eso nos permita que podamos aplicar esta cantidad de biológicos a la población que la necesita. Pensemos en una cosa que es muy importante y que es el letrero que tenemos atrás: cuidarnos y vacunarnos. Elmer, debemos mantener las condiciones de seguridad siempre, mantener el uso del tapabocas, mantener el distanciamiento social, mantener la higienización. Esa es la primera medida de protección individual y es nuestra responsabilidad familiar y social y con nuestros compañeros de trabajo. Hay una segunda muy importante, es mantener los protocolos de seguridad en las instituciones, en los mercados, en las empresas, en la casa, en las instituciones en las que trabajamos, que esos protocolos de seguridad se mantengan. Y lo tercero, cada vacunado es un riesgo menos de que una persona posiblemente se contagie y entonces cada vez vamos a tener menos susceptibles y posiblemente logremos disminuir el número de contagios en el tiempo. Hay una pregunta, pues recuerden que estamos resolviendo las preguntas de las personas que nos siguen en esta transmisión y una de ellas tiene que ver con casos específicos que nos encontramos, tantos como población hay. Me pueden orientar en lo siguiente: en el sistema de Mi Vacuna, que es el portal de MinSalud, aparece una cuñada que es colombiana y que por su edad hace parte de la etapa 1, pero por haber vivido 42 años en Estados Unidos, su seguro de salud es de ese país. ¿Ella qué tiene que hacer para actualizar los datos o tener la certeza que tiene la información sobre ella para ser vacunada en el momento en que le toque? A ver, el seguro de ese país está en ese país. Ella, si es ciudadana colombiana, está inscrita en las bases de datos en Colombia. Y en Colombia debe tener un seguro colombiano, afiliada al Sistema General de Seguridad Social del país o tener comprada un seguro adicional en algún lado. El país nuestro cubre y nuestro Sistema General de Seguridad Social es todo colombiano que reside aquí, debe estar afiliado al sistema. Entonces esa vuelta hay que hacerla. Se tiene que asegurar en el sistema de salud que tiene nuestro país, porque o si no, o va a aparecer como población no asegurada y posiblemente, por lo que me decís, tenga capacidad de pago. Entonces tiene que pagar un seguro porque en ese seguro la afilien y la prioricen y le definan la etapa de vacunación. Volvemos al mismo asunto y es necesariamente la responsabilidad está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar pendientes. Mucha gente ni siquiera creo que haya ingresado al portal de Mi Vacuna. Entonces, ¿qué tal si hacen ese ejercicio? Ingresen al portal de Mi Vacuna, actualicen sus datos en su EPS, hagan toda la labor para que en el momento en que nos llamen a decirnos, hombre, ya te toca vacunarte, pues lo podamos hacer. Cuidarnos y vacunarnos es el lema que estamos promoviendo. Es necesario no solo aplicarnos la vacuna, sino seguir guardando todos los protocolos de bioseguridad que así nos lo exige, digamos, las condiciones en las que vivimos hoy. Por aquí hay otra pregunta. Falta por actualizar documentos de niveles 1 y 2 como población no asegurada y además de agendar la vacuna sería afiliación al Sistema General de Seguridad Social de todos esos ciudadanos. La registraduría juega aquí un papel importante. ¿Cómo estamos conversando entre esas personas que todavía, digamos, no están actualizadas por algún motivo y cómo venimos trabajando para que esas bases de datos se mantengan actualizadas, Julio? Bueno, primero, toda persona debe de acercarse a la registraduría, es la entidad autorizada para actualizar los documentos. Si yo tengo menos de 7 años, trabajo con el registro civil.
Si soy mayor de 7 años, debo tener ya tarjeta de identidad, y si ya cumplo la mayoría de edad, que son los 18, debo tener la cédula de ciudadanía, que la única entidad autorizada es la registraduría. Está pasando que los usuarios solo se quedan hasta ahí. Les llega la cédula de ciudadanía y no se acercan a las entidades como el SINVEN o la EPS para actualizar su documento. Debemos de acercarnos a esas entidades a actualizar el documento. Ahora, otra invitación, a registrarse en la página de Mi Seguridad Social. Hay gestiones o trámites que no necesitan acercarse a la EPS. En la página de Mi Seguridad Social se puede registrar uno y ahí puede uno actualizar sus datos sin necesidad de acercarme a la EPS, siempre y cuando esté asegurado, ¿cierto? Entonces me meto a la página de Mi Seguridad Social, me registro, con ese usuario clave, los cotizantes o cabezas de familia pueden actualizar los documentos de la población beneficiaria. Entonces es muy importante que utilicemos también la página de Mi Seguridad Social, y de no hacerlo me puedo acercar a la EPS y actualizarlo. Ahora, para yo poderme afiliar al Sistema General de Seguridad Social, siempre esa información en la página del SAP para afiliarme se cruza con la base de datos de la registraduría. Entonces, esa plataforma está actualizada con DNP, con registraduría, con RUAF, nacimientos y defunciones, y si usted se va a afiliar y su documento no está actualizado en registraduría o el SINVEN, no le va a permitir afiliarse. Entonces es sumamente importante que cuando usted actualice un documento en la registraduría, también lo haga en los otros sistemas de información que están disponibles. Perfecto. Otra pregunta, los migrantes irregulares que no se tienen en ninguna base de datos, ¿cómo se van a vacunar? Ya hablamos de esto hace un ratico, pero tal vez la persona acaba de conectarse y nos hace esa pregunta. A ver, hay que decirlo todas las veces que sea necesario. Hay unos lineamientos del gobierno nacional. En esos lineamientos que están en el gobierno nacional, hoy se tiene estipulado que no se tienen priorizados en este momento los migrantes irregulares. Los regulares tienen todas las condiciones para ser vacunados. Los irregulares hoy no son ciudadanos legales en el país. Hay dos temas. Lo uno es que hagan todos los trámites necesarios para regular su estadía en el país. Esa es una tarea que no es tan fácil. La otra es que el gobierno nacional está trabajando un proyecto de dar un permiso transitorio, como lo han tenido los otros, a esta población irregular. Eso está en trámite. Mientras ese trámite no se surta, podríamos decir que todavía no están priorizados. No quiere decir que no se van a vacunar, no están priorizados en este momento. Esperamos que el trámite de ese proyecto surta para que esta población pueda ser asegurada y, estando asegurada, entre en las listas de priorización de acuerdo a las condiciones particulares que cada uno de ellos tenga. Perfecto. Doctor Leopoldo, hemos insistido mucho y mañana vamos a hablar de eso, porque mañana vamos a seguir conversando sobre este tema con personas que ya se vacunaron. Pero reiterar, quitar el miedo, quitar los tabúes, quitar esas noticias falsas que están circulando por ahí. Te vacunas y no vas a tener ningún tipo de efecto secundario. Hasta el momento, con las poblaciones, con las personas que han sido vacunadas en nuestro departamento, ¿qué podemos decir de ellas? Muy importante. Creemos más fácil las noticias falsas que lo que está pasando realmente. Voy a hablarlo en dos temas. De todos los que llevamos vacunados, hemos tenido eventos adversos simples, lo normal que se reporta en cualquier vacuna: dolor en el sitio donde me colocaron la inyección, a veces malestar, mialgias, que es como esos dolores musculares generales, dolor de cabeza leve, posiblemente un poco de fiebre. Algunos han tenido malestar estomacal, posiblemente diarrea, pero han sido muy poquitos comparados con las dosis que hemos puesto, ¿cierto? Y hemos puesto 6.570. Solamente una persona que tuvimos en una institución de salud presentó un mareo que fue necesario colocarle un medicamento. Solamente una persona de todas las que hemos vacunado. Ahora, en el mundo, en los estudios, se reporta entre 7 eventos por millón de personas vacunadas, 7 por millón de personas vacunadas, y ninguno ha sido un evento que lleve a la muerte.
para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esas angustias de qué me va a producir, qué situaciones tengo, qué terror, dicen que me va a pasar tal cosa, me perdonan, es carreta, que a veces nos la creemos más fácil que el beneficio tan grande que tiene la vacuna. Y el beneficio es que te va a proteger del COVID y que en caso extremo en que te dé, vas a tener una sintomatología mucho menor, unos riesgos menores de hospitalización y riesgos muchísimo menores de estar en una unidad de cuidados intensivos y de fallecer. Entonces los beneficios son mucho mayores que el riesgo de que te duela la vacuna. A mí me han vacunado para fiebre amarilla y duele. Me han vacunado para tétanos y duele. Y duelen un poquito más que estas, se los puedo asegurar. Muy bien. Es muy importante. Algo para finalizar, Julio, que tiene que ver con todo este trámite y afiliaciones a las entidades. Recordarle a los usuarios que también las IPS están autorizadas para realizar afiliaciones oficiosas. Si en caso de que yo no esté asegurado y sea nivel 1 de CISBEN o cumpla requisitos para afiliarme y requiero de un servicio de salud, la IPS está autorizada para realizarme la afiliación. Esa afiliación se hace de manera inmediata y cubre todos los servicios desde el ingreso a la IPS. Sumamente importante. Entonces, autorizado IPS y las secretarías de salud en los entes territoriales. Perfecto, muy importante entonces tener en cuenta todo este panorama, buscar si tienen dudas, vuelvan a ver esta transmisión, vuelvan a retroceder, a escuchar lo que han dicho nuestros expertos para que tengan claridad sobre las cosas. Por supuesto, siempre dispuestos a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud de Antioquia para resolver sus dudas frente a este tema. Está un equipo totalmente dispuesto para atender sus dudas y para ayudar a generar la mayor cantidad de información positiva posible, información real, información oficial que estamos compartiendo con ustedes desde la Gobernación de Antioquia. Agradecemos a todas las personas que se han conectado, a nuestros dos invitados de hoy, doctor Leopoldo, a Julio César, muchísimas gracias, y a ustedes, por supuesto, ayúdenos a compartir, ayúdenos a difundir este mensaje y ayúdenos a que la gente empiece a entender estas dinámicas para que el proceso de vacunación sea mucho más rápido, más eficiente y más organizado con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias y un feliz día.